las 9 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días. En un ratito vamos a estar hablando con nuestro amigo Dani Berríos. Trae una nueva canción que la canta con su hija, así es que no te lo vas a perder, en exclusiva para Nueva Vida 97.7. Pero ahora una amiguita de la casa también. Asimismo, amiguita de la casa, quien queremos, apreciamos mucho. Tenemos por aquí una reseña, la voy a leer brevemente. Amneris Meléndez, quien fue Miss Puerto Rico Team en el 1999 con apenas 17 años, comenzó en el proceso creativo del segundo texto el año pasado, aunque inicialmente estaba dándole forma a uno dirigido a los matrimonios, pero sintió que el mensaje que debía llevar era otro, utilizando como base experiencias de su vida. Me alegra mucho que ella está aquí con nosotros en las 148 páginas del libro De Reina a Princesa. Descubre tu verdadera identidad. Bienvenida a una reina de belleza. ¡Wow! En todas las áreas, una mujer espectacular. Y aquí la tenemos en Nueva Vida. Bienvenida, Amneris. Gracias, Moraima. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernan. Para mí es un placer estar aquí. Ajá. Siempre está todas las semanas mi esposo, así que me tocó a mí hoy poder hablarles de este nuevo proyecto que estoy bien feliz. Es el segundo libro y como bien mencionaste, iba a ser un libro inicialmente dirigido a matrimonios, pero yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, escribe primero tu historia conmigo y luego te voy a permitir escribir todos los libros que tú quieras. Wow. Así que fue un tema un poco difícil para mí porque, aunque no lo crean, no me gustaba que mencionaran que había ganado un concurso, me molestaba, si Gaby lo mencionaba. Sí. ¿Por qué te molestaba? Sí, me Una cosa molestaba. es que no te guste, otra cosa es que te moleste. Ajá. ¿Por qué te Sí. molestaba? Porque después que gané el concurso, luché con muchos estereotipos por haber sido reina de belleza. Okay. Y entonces en todas las oportunidades profesionales que se me brindaban, tenía como ese sello y para mí terminaba siendo algo negativo porque no podían ver más allá quizá del físico. Lamentablemente en Puerto Rico a veces piensan, eres bonita, eres bruta. Y entonces luché mucho tiempo con eso y yo quería poder demostrar mis capacidades. Así que poder escribir este libro y reflexionar de muchos años, básicamente hay 20 años de mi vida ahí, pues fue un poquito difícil. Pero fue hermoso porque pude descubrir que convertirme en la mejor versión de mí misma es un proceso que toma tiempo y que comienza de adentro hacia afuera. Leí que sentías, Amneris, ¿verdad? Como acabas de decir, que siempre tenías que buscar el reconocimiento de la gente o el aplauso para no defraudar quizás a los que te rodeaban por ese mismo estereotipo, ¿no? Por lo que la gente espera de uno. Sin embargo, a veces uno se va perdiendo por dentro por complacer a los que nos rodean. ¿Algo de eso tiene que ver en el libro? Cuéntanos. Sí, hablo mucho de... Yo crecí y mi mamá me puso en clases de modelaje cuando yo quería ser gimnasta, pero ella quería ser modelo, ella quería ser reina. Entonces me impulsó por ahí y terminó gustándome, obviamente, ese mundo. Así que todo el tiempo me preparé para alcanzar ese título. Alcanzo el título y después, ¿qué? Me di cuenta cuando entregué la corona que eso era un trabajo. Yo era el producto de ese certamen durante un año. Pero sin embargo, luego eso sí me abrió muchas puertas profesionales. Pude trabajar en radio, prensa escrita, televisión, fui a México a estudiar actuación. Tuve muchas oportunidades, pero todo el tiempo estaba tratando de poner mi identidad en lo que hacía. Y me perdía, porque entonces, si eso que hacía era temporal y luego se iba, ¿quién yo era? Se me tambaleaba al piso, no sabía quién yo era, en dónde estaba puesta mi identidad. Así que obviamente, sin duda alguna, cuando conozco a Dios y cuando conozco mi posición como hija de Dios, que muchas personas lo dicen, pero realmente cuando eso hace realmente un cambio dentro de tu ser, ves la vida de manera diferente. ¿Por qué de reina a princesa? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, suena como un bajón, ¿verdad? En la gente puede pensar, pero eso es como un bajón de nivel. Pero en lo espiritual sabemos que no es así. Ajá. Yo tuve que, en mi proceso de transformación, quitarme una corona que era muy pesada. Una corona que se basaba en lo que decían otros de mí, en lo que esperaban otros de mí. Una corona que se identificaba con lo que yo hacía. Y obviamente eso me llevó a tener unas actitudes que para nada eran buenas. Así que cuando yo hago ese cambio de corona, que yo me conozco y sé que soy hija de Dios y conozco todos los beneficios que me corresponden por ser su hija y que puedo descansar porque si te fijas, Dios es el rey y sobre él no hay nadie y él tiene toda la autoridad. Las princesas no tienen la autoridad que tiene el rey.
pero gozan de una libertad por estar debajo del rey. Así que cuando tú asumes tu identidad como princesa, estás más libre, es una corona más digna, más pura. Así que yo gozo hoy de una corona que no se ve, Qué linda. pero me da más libertad y me da identidad, que para mí es lo más importante. Yo saber quién soy, levantarme todos los días, que no importa qué pueda hacer o qué no pueda hacer. Hoy estoy aquí, mañana estoy en casa con mis hijos, no importa. La identidad que tengo en él me da seguridad de yo poder caminar tranquila, feliz, confiada, satisfecha y realizada. Neri, ¿cómo una mujer, ¿verdad?, cristiana, de valores cristianos, maneja el concepto de la belleza, presionada por el concepto de la belleza del mundo, ¿no? Sí, bueno, yo en este libro también le hago una invitación a las mujeres a que se atrevan a vivir una vida más allá de lo superficial. Y con eso no me refiero a arreglarnos, porque nos encanta arreglarnos y vernos bellas, pero no podemos tampoco basar quiénes somos en cómo nos vemos. Ajá. Porque el maquillaje puede arreglar un poquito, ¿verdad? Pero ciertamente quien es feliz por dentro lo va a reflejar, tenga maquillaje o no. Así que es vivir más allá de los likes, más allá de qué quieren otros de ti, porque como dije anteriormente, termina siendo una corona muy pesada. Así que aunque no haya sido reina de belleza, yo sé que hay mujeres que llevan o llevaron una corona de reina. Y esa corona se la tienen que quitar, porque es llevar el peso del mundo sobre nuestra cabeza, en este caso. Y tenemos que liberarnos de actitudes que nos hacen ser reina. Creemos que mandamos en todo, que todos tienen que hacer lo que nosotros queramos, y a veces de manera sutil, pero somos reinas en ese sentido. Así que tenemos que descansar en nuestra verdadera identidad como hijas, dependiendo de nuestro rey. ¿Hay complejos en la vida de una reina de belleza? Sí. Así a primera instancia uno las ve regia, deslumbra su belleza, hay una admiración tremenda por las mujeres que alcanzan esas metas, pero Abneris particularmente. Ya yo hice complejo. las paces con mi cuerpo, con mi cara, con mi nariz, con todo. Ya yo hice las paces, pero ciertamente, Juan Carlos, todas las mujeres luchamos con eso. Yo no sé si los hombres, no sé, ustedes me digan, pero todas las mujeres luchamos con complejos, todas luchamos con compararnos con la que está al lado, y la que está al lado te está mirando y se están comparando contigo. Y es triste. Eso es un buen chiste, ¿oíste? Sí, pero es real y es triste. Irónico. Es un chiste irónico. Sí, y es triste, pero cuando tú logras entender quién eres en Dios, aunque eso te pueda pasar un momento por la mente, tú vuelves a tu identidad, vuelves a estar clara. Y se supone, por lo menos en mi caso, cuando yo identifico, tengo un capítulo que se llama Virtuosa, no perfecta, porque mi fin es ser virtuosa, no pretendo ser perfecta. Así que cuando suceden esas cosas que yo puedo decir, uy, estoy sintiendo algo que no debo sentir por esa mujer o por lo que esa alcanzó, tengo que volver a mi centro y volver a reconocer que Dios dice de mí, no que yo misma digo de mí o que mi mente me pueda traicionar. Así que siempre es una decisión de todos los días. Yo digo que es como el matrimonio, es decidir todos los días vivir bajo esa nueva identidad. Vi también que te diriges mucho a jóvenes, a chicas jóvenes, ¿verdad? Que se están levantando quizás en ese ambiente de quiero verme bien, quiero lucir bien, así que... Sí, yo creo que el libro es perfecto para toda mujer. Sí, la portada se trabajó para que fuese, ¿verdad?, bien llamativa, bien colorida. Tengo muchas mujeres que se lo han comprado gracias a sus hijas, pero realmente toda mujer va a encontrar un mensaje que va a llegar a su corazón. He recibido muchos mensajes de personas que el libro las ha invitado a soñar de nuevo. Tengo un capítulo que se llama Soñar sí cuesta, ¿verdad? Nos dicen soñar no cuesta nada, pero soñar cuesta mucho, es empeñar nuestra fe en eso, por lo que creemos. Así que realmente yo creo que toda mujer, sea reina o no, o se considere princesa o no, va a encontrar un mensaje que va a ir directo a su corazón. Excelente. ¿Cuál es la parte de tu libro que más te impacta a ti, Nina? Hay un capítulo que me encanta que se llama En él nada se pierde. Fue uno de lo que sonaba constantemente, fue un tema que tocaron en el evento Mujer Reposicionate, si no me equivoco. Sí. Yo estuve allí y esa palabra que recibí de que Dios hace con nuestra vida como hizo con los 5 panes y los 2 peces, que los eleva, da gracias a Dios, en sus manos se multiplican y nada se pierde. Pues yo cuando empecé a recordar todos los momentos de mi vida, decía, gracias Señor, porque aunque me molestaban ciertas etapas o ciertas decisiones que yo tomé, en Él nada se perdió. Y lo puedo ver hoy. Así que ahora me siento cómoda hablando de este tema porque sé que en Él nada se pierde y que hay propósito
en que eso sucediera, y en todas las cosas que sucedieron en mi vida, pues forman quien soy hoy. ¿Un libro exclusivo para las mujeres o si nosotros los hombres lo leemos podemos sacar algo? Bueno, se escribió pensando en la mujer, eso no lo voy a negar, es dirigido completamente a la mujer, pero si lo lees vas a aprender mucho más de las mujeres. Oh, qué importante. Cómo entendernos y Cómo comprendernos. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Yo tuve el privilegio de escribir en su primer libro, ¿verdad? Un endoso y fue espectacular y me llena de satisfacción saber que estás con un nuevo bebé, así que vamos a leerlos. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, debo decir. Te va a Bueno, encantar. ¿cómo se consigue? ¿Qué hay que hacer? Cuéntanos. Pues mira, pueden ir directamente a Amazon, es la manera, ¿verdad?, más fácil de conseguirlo. Sepan que en Amazon está impreso y está digital. A veces las personas piensan que Amazon es solo digital, lo puedes pedir así impreso también. Si no, puedes entrar a amnerismelendez.com, ahí yo estoy haciendo envíos a Puerto Rico y Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico está en Pura Vida Books, Librería Wow y tazas y portadas en Hormigueros. Qué bien. Abneris, quiero hacerte mi pregunta final. Parte del concepto de la belleza y parte de lo que las jóvenes están recibiendo es el mensaje: nunca se hagan madres, no paran. Ese es el mensaje del feminismo y ese es el mensaje del mundo moderno, que se le añade la parte de que como la situación económica está tan difícil, traer un niño al mundo es casi cruel, es un acto cruel en muchos ámbitos. Tienes el privilegio de ser mamá. ¿Qué le dices a las jóvenes que nos están escuchando, sea porque su papá o su mamá tiene Nueva Vida puesto, o porque simplemente ella? Tenemos muchas jóvenes que les gusta el contenido del programa y batallan también, están en sus 17, 18, 19, bien jovencitas, que el mundo y el mensaje del mundo ha ido calando diciendo ser mamá es una mala idea. Tienes el privilegio de ser. ¿Lo que tú le dirías a esas nenas que nos escuchan esta mañana? Pues yo le diría todo lo contrario: ser madre, aunque no todas las mujeres tienen esa oportunidad y esa experiencia, es un privilegio, es un regalo, le da sentido a tu vida. En la dedicatoria que se lo dedico a mi mamá, a mi esposo, a mis hijos, yo le escribo: yo dejé los tacos por los tenis. Y he vivido las mejores aventuras junto a ellos. Así que realmente la vida, la sociedad te quiere presentar una vida egoísta, que pienses en ti, en tu comodidad, vete a viajar, pero realmente la familia, ¿verdad? Y si tienes la oportunidad de tener hijos y formar una familia, vas a vivir junto a ellos las mejores aventuras de tu vida. Así que yo creo que es atreverse a adquirir ese regalo que nos da el Señor de la familia. Realmente cuando te vas, ¿verdad?, de este mundo, lo más que vas a atesorar es no dónde fuiste ni qué tuviste, sino con quiénes viviste esta vida. Así que hay que amar y valorar la familia, es lo más hermoso. No revelaste quién es el galán que viene todas las semanas. Echa para acá, galán. El que me pone La me gente en saca Facebook dijo, de mi ¿quién es lado el que vamos a ver serio. Oye, toda te la tiene semana? actuando, te tiene actuando. Me tiene actuando, me tiene tirándole la chancla. Esa Mi faceta esposo. yo no la conocía. Cuando comencé a ver los videos de Agneris actuando, yo, wow, qué bien lo hace. Sí, brutal. Bueno, hay que ayudarlo. Pero yo digo que Dios tiene un sentido del humor bien chévere, Sí. porque yo había ido a estudiar actuación en Televisa. Ajá. Y no Wow. se me dio, pero se me dio con Gaby. Mira para allá. Wow. Mira. La gente del Eso. Facebook lo vio, pero los de la radio dice, ¿y quién es? No han dicho nombre. Ah, bueno, Gaby Alicea, mejor conocido como Don Seferino. Don Cefe. Qué chévere. Qué bueno. Muchas Qué felicidades rico. por este Gracias. logro tan especial y Gracias. de tanto beneficio para tanta gente, ¿no? Amén, claro que sí. Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer. Así mismo es, muchas bendiciones, éxito y chicas, a comprar este libro será de gran bendición, de reina a princesa. Bendiciones, Amneris. Amén, gracias.